Bueno, aquí estamos iniciando nuestro programa para compartir con ustedes, como decimos siempre, lo que es la información, el comentario, el análisis, las entrevistas, por supuesto, hablar de acuerdo a los temas que tratemos. En un tiempo bastante complejo, ¿no? Bueno, nunca fue sencillo, pero creo que ahora hay como que se juntan un montón de cosas y le hacen realmente muy difícil, ¿no? La vida a todos, cada vez más complicado, por supuesto. Está la cuestión económica, que es lo que más golpea, muy fuerte. Hoy vamos a abordar este tema para ver cómo es la situación, ¿no? En distintos sectores sociales. Vamos a hablar también de cuál es la mirada que tiene el gobierno nacional en los hechos concretos sobre este tema. Pero bueno, tenemos varias cosas para compartir como lo hacemos habitualmente. La semana pasada nos tuvimos que ocupar, porque tenemos que hacerlo. Son esos temas que por ahí vos como periodista y demás decís, no me gustaría tocarlo, pero la primera obligación que tenemos los periodistas es la información. Y a partir de ahí teníamos que informar esto que increíblemente, cuando pasó el primer caso, se dio en la provincia de Santa Fe, donde un alumno mató a un compañero de la escuela. Y a partir de ahí es como que se abrió la tranquera, por decirlo de alguna manera, y aparecieron un montón de otros casos donde este tema de lo que es la violencia, las amenazas, que la figura sería intimidación pública, se instaló en las escuelas de todo el país. En algunos lugares más, en algunos lugares menos, pero es como se extendió, como si fuera, como se dice, un reguero de pólvora, y se instaló en muchas provincias, ciudades, establecimientos, y todavía no cesa esa situación. Parecería ser en algunos lugares que va cobrando fuerza, porque se repite, crece, y la verdad que nos ocupamos, como decía, del tema la semana pasada, el viernes creo que fue, y lo convocamos para poder escuchar su mirada, su lectura, a un profesional dentro de lo que es la salud mental, fundamentalmente. Un muy reconocido y prestigioso psicólogo de nuestro medio. Hablamos con Rodolfo Totti Ceballos, para que nos dé su lectura, su mirada. La verdad que fue muy, pero muy importante escuchar su lectura, muy interesante, por cierto, y luego, entre otras importantísimas consideraciones que nos dejó Rodolfo Ceballos, el Toti, el psicólogo, lo que él dijo es, este es un tema que hay que abordarlo de manera integral. Tiene que haber un abordaje que tiene que tener distintos actores, distintas facetas. No se lo puede abordar directamente desde el lado de lo que puede llamarse la represión. Lo dijo acá en 7PM, tenemos la grabación, dijo, con amenazar con que la justicia, o al menos advertir que la justicia va a intervenir, y en ese caso quienes hagan este tipo de hechos van a tener consecuencias. Decía el licenciado Ceballos, no va a alcanzar. Esto, y él lo dejó ahí,
esto tiene que abordarse de manera integral, tiene que ser varios aspectos los que se comprometen para ver cómo se puede superar esta situación que la semana que viene no tenía nada que ver con la cantidad de hechos que tenemos hoy. Sí, pero bueno, tal cual como lo planteó, lamentablemente hubo ¿cómo decirle?, un paréntesis el fin de semana, porque obviamente los jóvenes, los chicos no van a la escuela, pero se retomó y parecería que con más fuerza el lunes de esta semana. Vuelvo a decir, hay estos hechos se dan en todo el país, vuelvo a decir, en algunos lugares más que en otros. Y hablando con la gente, con los vecinos de Salta, decían, me llama la atención que Salta no haya estado al margen de estos hechos, como si de alguna manera la provincia de Salta viviría en otro ámbito, ¿no? Pero yo entiendo a quienes todavía hay gente a la que le cuesta creer que esto pasa. Aquellos que no están con el contacto diario, digamos, con el tema de las escuelas, porque no tienen un hijo en la escuela, porque no tienen un nieto en la escuela, porque no tienen... Hay gente a la que les resulta increíble que pase esto. Lo digo en verdad, y uno dice, che, ¿no será una exageración de ustedes, los periodistas, los medios de comunicación? No. La cosa es que esto realmente, vuelvo a decir, es como que el lunes, este lunes pasado, cuando se reinició la semana escolar, es como si se hubiera reactivado, y hoy estamos ante un escenario, repito, nacional, pero particularmente acá en Salta, con hechos realmente que se están repitiendo. Hasta hoy, miércoles 22 de abril, hasta hoy, en Salta, por este tema de las pintadas amenazantes, vieron que es como que entran por lo general al baño de la escuela y con algún aerosol, dejan pintadas. Hasta hoy en Salta hay 6 detenidos y hay 9 que están demorados por la policía. Obviamente hay una intervención judicial, está el Ministerio de Justicia, pero también está el Ministerio Público Fiscal en el tema, y los hechos se registran en diferentes lugares de la provincia de Salta, en Anta, en Rosario de la Frontera, obviamente en la capital también. Y entonces nos seguimos preguntando y recordamos, repito, lo que nos decía el psicólogo, el licenciado Rodolfo Toti Ceballos la semana pasada, que en 7 PM, que este es un tema que no se lo puede abordar solamente desde un sector o desde un organismo del Estado. Tiene que estar el tema de lo que es como en este caso, ¿ve? Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, tiene que estar el Ministerio Público Fiscal, porque siempre tiene que haber la tutoría, tiene que velar, digamos, por todo lo que se lleve adelante la justicia. Pero también tiene que entrar en este tema, obviamente, el Ministerio de Educación, porque los hechos se dan en las escuelas, en los establecimientos educativos. También nos decía el Toti Ceballos cuando charlamos acá, creo que fue el viernes, decía, tampoco sirve el tema de poner, como en algún momento, hablo de la semana pasada, que se escuchaba y decía, bueno, lo que tenemos que hacer es poner un control
en la puerta de los establecimientos educativos para que se controle si no se entra con algún elemento o una pistola, un rifle o navajas o cuchillos. Detector de metales, se decía, hay que poner. Y entonces vos te ponen a pensar, che, detector de metales, que si lo querés poner en la cancha, está bien, en una cancha de fútbol, se entiende más o menos, pero que vos pongas eso en una escuela, no. Entonces decían, bueno, tendremos que apelar a eso. Se avanzó en ese tema en distintos lugares y ahora, por ejemplo, en algunos establecimientos se le prohíbe a los alumnos ir con la tradicional mochila, a menos que esa mochila sea transparente. En otro lugar directamente prohibieron la mochila y le dijeron a los alumnos que lleven sus útiles escolares en bolsas de plástico transparentes. Pero eso no alcanza y en algunos lugares entonces ya cada establecimiento destinó personal para que vea y controle y revise las mochilas, lo que sea. Aquí en Salta se dio eso, dijeron, bueno, vamos a controlar la mochila de los que ingresen a la escuela. Un centro de estudiantes de acá de Salta, del Instituto de Educación Media, del IEM, que depende de la UNSA, dijeron que no, se opusieron a esto. Dijeron que no puede ser que le controlen a los alumnos las mochilas. No puede ser. Rechazamos la revisión de las mochilas. ¿Por qué? Porque consideran que es una violación a la intimidad de los alumnos. Si vos te pones a pensar, claro, por eso pues, está bien. Por eso yo me quedo viendo cómo avanzó este tema con lo que nos dijo Toti Ceballos la semana pasada. Este tiene que ser un tratamiento integral. Tienen que entrar distintos organismos, tiene que estar el Estado, tiene que aparecer el Estado, pero no solamente con el tema de lo que es la policía y demás, sino también, tampoco alcanza con el Ministerio de Educación. Así que bueno, viendo todo esto, lo que pasó, sobre todo con esto de estas personas detenidas, demoradas en Salta, y lo que dijo el Centro de Estudiantes del IEM, que están en contra de la revisión de mochila, vamos a ver de avanzar un poco en este tema. Pues tenemos lamentablemente que volver a tocarlo, pero ¿por qué? Porque está en el centro de lo que es la escena, la vida cotidiana, repito, del país, pero particularmente en nosotros. Tenemos que volver a tocarlo al tema, como lo hacemos siempre, recurriendo a aquellas personas que saben del tema, saben de qué se trata, que tienen la idoneidad necesaria desde su actividad, como para que trate de que explicarnos, si es posible, tratar de hacernos entender de qué se trata esto, cómo se originó, qué tiene que ver con esto, la insatisfacción de los jóvenes, pero por sobre todas las cosas, cómo se lo va a manejar al tema, cómo se lo va a encarrilar. Porque una de las preguntas que me hacían hoy me dicen, che, o sea que la escuela, la educación que nosotros conocimos no vuelve más. Es como que para siempre va a estar esto ahí arriba en la escena. Así que bueno, vamos a ver, pero lo vamos a volver a tratar hoy, porque repito, lo que nos interesa como un aporte obvio nuestro como un programa de información,
para ver qué es lo que se tendría que hacer, cómo se debería avanzar en este tema, teniendo en cuenta, repito, lo que nos decía el Toti Ceballos, el psicólogo, la semana pasada. Dice, este es un tema que tiene que tener un abordaje integral. Ya mismo me voy a introducir en este tema y la voy a recibir con mucho gusto a alguien que quiero mucho, es una persona muy querida para mí, muy respetada, y ustedes también la conocen porque tiene, por sobre todas las cosas, un enorme compromiso de por vida con lo que es el tema de la educación. Ella es psicopedagoga, fue secretaria de gestión educativa de la provincia y, como digo, tiene un compromiso enorme con el tema de la educación. Conoce, por supuesto, lo que son los jóvenes, los adolescentes, y vamos a meterlo, como digo, en este enorme tema para que trate de aportar algo que nos lleve un poco de expectativa para superar esta circunstancia. Estoy hablando de la licenciada, repito, psicopedagoga, Roxana Celeste Dick, repito, una muy, pero muy querida amiga. Roxana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Dani, querido, ¿cómo estás? La verdad que siempre es un placer reencontrarnos, no solamente en estos espacios, ¿no? Sino también en otros espacios y poder charlar sobre educación, que es un tema tan apasionante y tan complejo a la vez, ¿no? No, claro, yo por eso destaco tu compromiso, querida Ro, de toda tu vida, ¿no? Con este tema de la educación que es tan complejo. Y la verdad es siempre un gusto que charlemos, a veces por el micrófono, otra vez un café de por medio. Gracias por tu tiempo, querida, Bueno, no, por favor. Por sobre todas las cosas, yo acá, como dice, cerrá el pico, yo ya no hablo más, te queremos escuchar a vos, mi querida licenciada Roxana Celeste. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué pasó con los jóvenes que son estudiantes? ¿Qué pasó, Roxana? ¿Dónde nos perdimos con esta situación? Bueno, Dani, en primer lugar, como investigadora del área de violencia claro, en las escuelas, ¿no? Te puedo decir que también tenemos que ver desde dónde nos posicionamos para ver esas violencias. Vos sabés que si vos haces un recorrido, hubo una época donde uno se posicionaba o se posicionaban anteriores a mí desde el modelo criminalístico, donde en realidad buscábamos el culpable, entonces teníamos la víctima, el victimario. Después, más adelante, se sustanció el modelo de bullying en los años 70, que se expandió hasta los años 90, y en realidad es un modelo que hoy te puedo decir ya como investigadora, es reduccionista, porque cuando te posicionas desde ese lugar, en realidad lo que estás mirando, si bien ya no estás hablando de un delito como en la mirada criminalista, pero estás reduciendo a que es un vínculo entre pares, ¿no? Y estás mirando qué es lo que pasó, quién hostigó a quién, quiénes fueron los espectadores, y volvemos también de alguna manera a la víctima y al victimario. Nosotros desde hace unos años nos paramos en una perspectiva que es la socioeducativa, ¿no? Es una perspectiva contextual, donde en realidad lo que vemos es que las violencias, porque tiene múltiples aristas, ¿no? No son hechos aislados, ni problemas puntuales, ni es un problema individual, ¿no? Que este chico le hizo la ley del hielo al otro, o hizo un ciberbullying, sino que en realidad tenemos que comenzar a ver qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestros contextos, cuáles son esas desigualdades, esas historias, qué le pasó en la historia de este estudiante que está reaccionando de esta manera, qué pasó con la historia de las instituciones. Entonces, seguramente las respuestas que demos desde esta mirada ya no se limita a qué hizo este chico
y cómo en realidad la escuela llegaría a ser, por llamarlo de alguna manera, un brazo del sistema penal, sino que nos tenemos que posicionar desde otro lugar, ¿no? Un lugar que obviamente incomoda porque es un lugar desde donde la pregunta cambia absolutamente, ¿no? Ahí ya no hay respuestas rápidas y ahí hay una posibilidad de hacer algo distinto siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando comencemos a mirarlo de manera distinta también, porque acá ya no va a haber una receta única ni mágica, porque ya desplazamos de ese enfoque punitivo y comenzamos a ver cuáles son las corresponsabilidades. No vamos a negar, por supuesto, los hechos graves, pero tenemos que comenzar a ver, por ejemplo, socialmente, cómo son los tratos. ¿Qué es lo que está pasando con los discursos, Daniel? ¿Cuáles son los discursos que están en nuestra sociedad y qué es lo que están viendo los chicos de esos discursos? ¿Cómo los están viviendo? ¿Cómo están viviendo esas violencias que emergen en la escuela? Por eso te decía que es un modelo distinto a pensar el bullying y creer que la violencia le pertenece a la escuela. Aquí nos corremos del lugar y decimos qué es lo que está pasando. Entonces, cuando comenzamos a preguntarnos eso, también nos interpelamos a nosotros mismos, Exacto, a nuestros discursos, a cómo nos relacionamos con los otros, a qué es lo que pasa, porque hay una serie de violencias económicas, violencias de desigualdades, una serie de violencias que están en nuestra sociedad y que obviamente emergen en la escuela y suceden estas cosas que nos exigen otra mirada. Y en esa mirada también tenemos que decir, bueno, recuperemos el trabajo institucional de la escuela, recuperemos ese trabajo de que haya espacios sistemáticos y no ocasionales de reflexión, ¿no? Porque si no es como que, pasó esto, salimos y hacemos esto. No, tenemos que decir, bueno, a ver, ¿cómo van a ser estos espacios sistemáticos donde en realidad se va a abrir no solamente para el estudiante, no solamente para la familia del estudiante, sino también para el docente, para los directivos? Vos sabés, Dani, y me conoces, sabés que hace años que vengo hablando también de quién acompaña al que acompaña, claro, porque tampoco podemos dejar solo ese docente, ¿no? Y creo que el análisis de las violencias que te propongo es más complejo, yo sé, pero ahí tenemos que comenzar a fortalecer la presencia también sistemática, ¿no?, de psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales. Y vos sabés que cuando yo estuve en gestión, yo había hecho un programa de escuelas en alerta que era para el trabajo interministerial e interdisciplinario, porque no creo que la escuela sola pueda dar respuesta a esto. Claro. Creo que tenemos que trabajar en conjunto y lo primero que uno se preocupa y se ocupa es de saber que no está la cantidad de equipos suficientes, pero los tiene salud. Entonces, ¿cómo no vamos a trabajar con salud y decir, bueno, a ver cómo podemos trabajar interinstitucionalmente? Porque ya es un modelo que nos transversaliza. Claro. Entonces estamos hablando de violencias que están en todos los ámbitos. Entonces también trabajar con la Secretaría de Niñez y Familia y así sucesivamente decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer un trabajo transversal? Porque si no son charlas aisladas y sigo diciendo lo mismo, apuntamos a decir, bueno, hay casos de suicidio, bueno, vamos con las charlas de suicidio para esta zona que es donde surgieron. Pero y entonces el trabajo preventivo, el trabajo sostenido, el trabajo de preguntarnos también como sociedad, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras violencias simbólicas que sostenemos, ¿no? Sí. Y que atraviesan las paredes de la escuela. Entonces, creo que también hay que repensar esto. No tenemos que pensar en los docentes héroes que tienen que venir a salvar y a salvarnos, sino que
no les podemos dar todo ese peso, sino que tenemos que entender que es un trabajo sostenido y que debe ser también llevado a cabo desde distintos ministerios, que no podemos pretender que la escuela se haga cargo sola de esta, ni mucho menos que sea un brazo del sistema penal. Claro, claro. Bueno, yo, la audiencia sabe, el viernes creo que fue, sí, acá en 7 p.m. mi querida Do charlaba con el psicólogo, lo conocé sin duda, al Toti Ceballo, Rodolfo Ceballo, y lo que me decía el Toti es que avanzaba, era la primera charla que tenía aquí en el programa sobre este tema, y lo primero que me dijo el licenciado Ceballo, me dice, esto tiene que tener hay que tratarlo con un abordaje, llámale vos, integral, no puede ser solo, como acabas de decir vos también, la escuela, la educación, o la policía, o la justicia. No, acá tienen que haber un montón, ¿no es cierto?, varios elementos que se tienen que conjugar para ver qué tratamiento le damos. Bueno, ahora, vos has sido mucho más amplia que lo que decía el Toti. Ahora, hay conciencia, esta es para mí la pregunta que más me interesa con vos, mi querida Zo. ¿Hay conciencia desde el Estado que esto es lo que se debe hacer, lo que vos acabas de señalar con tanta claridad? Mira, Dani, yo sinceramente no estoy en el ámbito de educación, si bien estoy como rectora de mi institución, desde mi institución trato de abordar desde otras maneras, no te sé decir cuál es exactamente el paradigma, ¿no?, desde donde ellos están parados y que sostienen, y que por lo tanto las respuestas van a venir de acuerdo al paradigma donde ellos estén parados. Yo, como te decía, yo como investigadora de justamente violencias en el ámbito educativo, de violencias en las escuelas, que como te decía, emergen ahí, la interpelan a la escuela, no le pertenecen a la escuela, yo tengo esa mirada que es mucho más compleja, si querés, ¿no? Y que requiere también de un trabajo donde todos nos involucremos, inclusive todos estemos también viendo qué es lo que tenemos que modificar del tipo de violencias que a veces se cometen. Yo, como te decía recién, uno escucha algunos discursos que son sumamente violentos y después nos preguntamos por qué los chicos hacen tal o cual cosa. Claro. ¿No? Muy Entonces, importante esto que señalás, Ro. Yo creo que son esos los ejemplos. Sí, fundamentalmente, y después un trabajo sostenido que creo que debería hacerse, pero como te digo, esa es mi postura desde mis investigaciones y respeto las otras, ¿no? Yo yo no acuerdo con el modelo de bullying, pero respeto a quienes investigan sobre eso y consideran que ese es el modelo y por lo tanto desde allí dan las respuestas, ¿no? Pero porque lógicamente nos tenemos que respetar, somos todos colegas y estamos investigando sobre temas distintos, desde distintos ángulos. Entonces, pero no es mi mirada y no es lo que yo haría, ¿no? Si vos me preguntas qué haría yo, yo en este momento no estaría, por ejemplo, dándote una nota, sino que estaría trabajando con los supervisores, con los directores, estaría yendo a territorio, viendo lo que sucede, pudiendo escuchar las distintas voces y sobre todo acompañando. Creo que hay que acompañar muchísimo y hay también interpelarse uno mismo y repensar, ¿no?, qué es lo que nos está sucediendo como sociedad y por qué los chicos no se están sintiendo escuchados, no se están sintiendo mirados. Entonces nos llaman la atención de distintas formas y de ahí recién, a partir de que repensemos eso, creo que podemos tener soluciones. Pero como te digo, no te sabría decir exactamente cuál es el paradigma con el que están trabajando. Sí he escuchado en varias oportunidades la palabra, pero no sé
si solamente dicen la palabra bullying, pero han investigado sobre el paradigma y sobre lo que eso significa, y yo te puedo decir lo que yo haría. No, yo claro. Hoy no estaría dándote una nota, No, yo estaría correcto. trabajando en territorio y estaría acompañando. Exacto. Fíjate qué importancia tiene poder charlar, en este caso para 7PM es un lujo, charlar con alguien como vos, Roxana. Bueno, en lo personal conozco, como digo, tu enorme compromiso de siempre con el tema de lo que es la educación, pero hablar con alguien con tamaña idoneidad, con esta mirada tan particular, específica, digamos, para esta situación que se plantea en este momento. Mira vos qué importante que es, ¿no?, que la audiencia del programa tenga la posibilidad de poder compartir con vos esta mirada. Ahora, eso pasa dentro de lo que es, llamémosle, la órbita estatal, si querés lo llamemos así, porque ahí está el Ministerio de Educación, las escuelas, está el Ministerio de Seguridad, está el Ministerio Público Fiscal. Mientras tanto, te pregunto, mi querida Ro, ¿y las familias qué tienen que hacer dentro de este contexto tan complejo? Por supuesto que las familias hay que involucrarlas, y es lo que yo te decía recién. Tendríamos que estar haciendo un trabajo sostenido con esas familias. Las familias deberían estar en ese trabajo sostenido en las instituciones educativas, y siento que las familias tienen que comenzar a mirar más a los chicos, tienen que comenzar a dialogar más con los chicos, sacarse el dispositivo. Yo el año pasado estuve dando charlas de criar, educar y conectar en un mundo que no se detiene, donde digo, no podemos seguir siendo papás estatuas. Estamos constantemente con el celular mientras la vida pasa al lado nuestro y no nos damos cuenta, ¿no? Creo que las familias tienen que apuntar también al diálogo, tienen que comenzar a repensar y a replantearse qué es lo que le está sucediendo a sus hijos, para entre todos juntos y yendo a este contexto social que yo te ubicaba, comenzar a construir otros caminos de diálogo, de apertura, que seguramente van a llevar más tiempo, pero para mí es el mejor camino. Exacto. Ahora, ahí qué importante esto, porque vos acabas de señalar esto, ¿no? Pero tenemos el conocimiento, lo conocemos, un dato de la realidad, la destrucción de la familia. Sabemos que no en todos los hogares es una familia constituida como corresponde, y entonces ahí hay una falencia, una falta, y ahí ¿quién tiene que aparecer entonces? La contención en la escuela, pero bueno, también está con problemas. ¿Cómo abordar eso según tu mirada, Ro? Hay familias monoparentales y que funcionan muy bien porque escuchan a los chicos, porque tienen la capacidad, esa mamá, ese papá o esa abuela, ¿no? ¿Cuántos chicos se están criando con abuela? Exacto, y sin embargo tienen la posibilidad del diálogo. Por eso te decía que este trabajo con los equipos es muy importante, apoyarnos en los psicólogos, en los psicopedagogos, en los asistentes sociales, y a partir de ahí ir construyendo entre todos. Y creo que es un desafío que no es solo para la escuela, es para todos, no, claro, con todos. Claro, claro. ¿Cómo crees que puede evolucionar o involucionar este tema de acuerdo a cómo están las cosas hoy, Ro? Mira, la verdad que no tengo una bola de cristal como para te iba a decir, decirte, te estoy pidiendo que hagas una adivinanza prácticamente. Sí, más o menos, ¿no? Lo que sí es que, bueno, para transformar es un trabajo, como te decía recién, que va a llevar más tiempo, que va a requerir de que todos los actores nos involucremos, que los que tenemos hijos en edad escolar y los que no tenemos hijos en edad escolar. Yo ya tengo dos de mis hijas que están, una recibida en la universidad y la otra en la universidad, el más chico nomás en el colegio. Creo que todos nos tenemos que involucrar, tengamos hijos en edad escolar o no los tengamos. Creo que también tenemos que volver la mirada hacia ellos y pensar con ellos, ¿no? Yo creo que ellos también
tienen que ayudarnos a construir, y a partir de ahí seguramente todo va a ser mucho más rico cuando los chicos se puedan expresar, ¿no? Claro. Escucha este mensaje y con esto cierro, mi querida Roxana, agradeciéndote tu tiempo. Es un mensaje que me acercan ahora en este momento al programa. Dice, estoy escuchando a la señora, me dice, y estoy encantada, pero a la vez asustada. Me dice, soy madre, vivo sola con 2 hijos, en edad de adolescente, y no tengo idea qué es lo que yo tengo que hacer con mis hijos frente a este tema. Yo lo que le digo a la mamá es que trate de dialogar, que el diálogo, el volvernos a mirar a los ojos, el volver a conectar, el volver a tener vínculos, seguramente va a hacer que su hijo tenga la confianza como para poder hablar, para poder expresar lo que le está pasando, y a partir de ahí va a ser mucho más llevadero, ¿no? Esta situación, y como te decía, tratar de estar más al lado de los chicos, pero no desde un lugar del castigo, no desde un lugar de vení, contame qué es lo que estás haciendo, quiero saber qué es lo que pasó, no desde ese lugar, sino desde una apertura de diálogo cordial y desde poder tener grandes vínculos con nuestros hijos, porque si no, nos vamos a tener que preguntar qué escuela queremos construir después de todo lo que está sucediendo. Para cerrar, vuelvo a apelar a la bola de cristal de la licenciada Roxana Celeste. ¿Te imaginaste en todos estos años, vuelvo a decir, con tu enorme compromiso con lo que es el tema de la educación, los adolescentes y todo, que podíamos llegar a circunstancias como estas, ¿no? Cuando yo creé escuelas en alerta, fue para hacerlo desde un modelo de prevención y desde comenzar a trabajar. Yo en ese momento estaba recién llevando a cabo una de mis investigaciones sobre violencia y entendía que ese era el camino. Entonces yo pensaba en ese momento que si podíamos poner estos dispositivos para el trabajo entre, como te decía, interministerial, y que pudiéramos entre todos construir, no llegar a algo como lo que estamos viviendo. Ya hubieron casos, el año pasado también, recordemos lo que sucedió en Orán con este chiquito con necesidades educativas especiales, o sea, ya venían sucediendo alertas. Ya había alertas. Había muchas alertas, había como muchos llamados de atención, y creo que por eso yo seguí escribiendo sobre violencias, de hecho sigo investigando sobre violencia, y creo que ahora para mi doctorado lo estoy haciendo también. Entonces creo que uno se plantea que estas cosas pueden suceder, y es por eso que uno plantea posibilidades y uno sigue escribiendo y uno sigue insistiendo en que el trabajo es con todos. No, sin lugar a dudas que sí. ¿Qué decirte, mi querida Roxana? Tremendo escucharte, aparte, como digo, hablamos con alguien que lo conoce muy, pero muy profundamente al tema, así que resulta muy, pero muy importante escucharte en este momento. La idea será que sigamos charlando, que nos sigas dando tu evaluación de cómo van las cosas. Esperemos que, bueno, no sé por qué, pero que de alguna manera baje los decibeles, pero la idea será seguirte consultando para que nos tengas al tanto de cómo va la cuestión, mi querida Ro. Bueno, Daniel, la verdad que es un placer. Creo que bueno, que ahora seguramente desde el Ministerio estarán trabajando sobre el tema. Desconozco cuál es la mirada sobre la cual están actuando, pero seguramente ellos también tendrán mucho para aportar y para contarte, porque están adentro, porque pueden contarte lo que sucede en territorio, lo que está sucediendo en las escuelas y cómo están acompañando, que me parece lo primordial.
Mi querida, un beso enorme, un gracias Igualmente. muy, pero muy grande. Gracias por no solo por esta charla, sino por tu compromiso con un tema pero tan delicado como este. Un beso enorme, mi querida Ro. Un beso enorme, Dani, y un placer siempre. Un beso a Lali también. Bueno, gracias, querida. Chao. Gracias. Ahí Chao. está.